Los seres de cristal entonaban su canción final, mientras las naves de guerra se cernían sobre su mundo moribundo. Seppi estaba al borde de la gran aguja de cristal, observando cómo la última nave de transporte desaparecía en el cielo negro. Otro grupo de su gente había abandonado Resonance Prime, con la esperanza de encontrar seguridad en algún lugar de la vasta galaxia. La mayoría no sobreviviría al viaje. Aquellos que lo lograran, probablemente se enfrentarían al mismo destino que tantos otros de su especie. Los Katara habían sido una vez jardineros de mundos muertos. Sus cuerpos cristalinos podían crecer en los lugares más hostiles, convirtiendo el aire venenoso en aliento dulce y la roca estéril en tierra fértil. Habían ayudado a cientos de mundos a florecer con vida. Niños de carne y hueso habían jugado en jardines que los Katara habían creado con sus cantos. Eso fue antes de que la coalición Hegemony decidiera que eran monstruos. El cuerpo de Seppi vibraba con tristeza, un sonido que resonaba a través de las formaciones de cristal que lo rodeaban. El canto fue recogido por otros cercanos, extendiéndose por la ciudad subterránea como ondas en el agua. 50.000 voces se unieron a la melodía de duelo. Antaño, esa misma canción había sido cantada por miles de millones. «Anciano Seppi», dijo una voz detrás de él. Se giró para ver a Melodion, una de las Katara más jóvenes. Su forma de cristal aún era brillante y clara, todavía no opacada por años de esconderse y miedo. «El consejo espera tu decisión». Seppi la siguió hacia las profundidades de su ciudad oculta. Las paredes a su alrededor pulsaban con una luz suave, respondiendo a su presencia. Este lugar había sido su secreto durante 300 años, excavado en las profundidades del núcleo del planeta, donde los escáneres de la Hegemony no podían alcanzarlos. Pero los secretos siempre encuentran la manera de ser descubiertos. La cámara de consejo era un vasto espacio hueco lleno de la suave música de un centenar de seres de cristal. Cada miembro del consejo representaba uno de los asentamientos supervivientes esparcidos por su mundo. Hubo un tiempo en que existieron miles de consejos como este en miles de mundos. Ahora solo quedaba este. Los exploradores han regresado, anunció Armonidel, la portavoz del consejo. El comandante de guerra Tai nos ha encontrado. La música en la cámara cambió a un tono más bajo y temeroso. Tain era el mayor cazador de su especie de la Hegemony. Había destruido 17 asentamientos Katara solo en el último año. Se decía que su flota era más grande que cualquier otra en la galaxia. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Seppi. 6 meses, quizás 7, respondió uno de los exploradores. Su flota principal todavía está reuniendo naves de todo el espacio de la Hegemony, pero las fuerzas de avanzada ya se están moviendo hacia nuestro sistema. Seppi cerró los ojos y dejó que el canto de miedo lo inundara. 6 meses para salvar a toda su especie. Parecía imposible. Ya lo habían intentado todo. Habían enviado mensajeros a todas las potencias importantes de la galaxia, suplicando ayuda o, al menos, refugio. Todos se habían negado. El Imperio Soriano se había reído de su petición. Fenómenos de cristal. Los había llamado el embajador. No sois vida real. La vida real es carne, sangre y hueso. La Confederación Colmena había sido más educada, pero igualmente firme. No podemos arriesgarnos a una guerra con la Hegemony por criaturas que no deberían existir. Incluso el Pacífico Colectivo Nebulosa los había rechazado. Vuestra mera presencia altera el orden natural. No podemos daros cobijo. ¿Y la Asamblea Acuática?, preguntó Melodion. ¿Han respondido a nuestro último mensaje? Expresaron su compasión, dijo Armonidel con amargura. Pero la compasión no detiene a las naves de guerra. La cámara quedó en silencio, a excepción del suave zumbido de fondo de los cuerpos de cristal al respirar. Los Katara no necesitaban aire para vivir, pero obtenían energía de las vibraciones a su alrededor. En momentos de gran estrés, esa respiración se volvía audible. «Podríamos dispersarnos», sugirió uno de los miembros más jóvenes del Consejo. «Repartirnos por la galaxia en pequeños grupos. Algunos podrían sobrevivir para vivir como refugiados para siempre». La voz de Seppi llevaba armónicos de dolor. «Escondernos en los oscuros espacios entre las estrellas, sin poder ayudar nunca más a que los mundos se vuelvan verdes. Eso no es supervivencia. Es una muerte lenta. Entonces, ¿qué sugieres, anciano?», preguntó Armonidel. Seppi permaneció en silencio por un largo momento. A su alrededor, las paredes de cristal pulsaban con una luz paciente. Estas cuevas habían protegido a su pueblo durante siglos. Va también se habían convertido en una prisión.
Los Katara estaban destinados a vivir al aire libre, a cantar a los seres vivos bajo soles extraños. Estaban destinados a construir, crear y ayudar a que la vida floreciera. Enviamos un último mensaje, dijo al fin. No a las potencias que ya nos han rechazado, sino a las regiones desconocidas, a cualquiera que pueda escuchar. Anciano, dijo Harmónide con suavidad. Hemos enviado miles de mensajes a lo largo de los siglos. Nadie ha respondido. Entonces enviaremos uno más. La voz de Seppi se hizo más fuerte. Contaremos nuestra historia una última vez. Compartiremos la prueba matemática de nuestra conciencia, las canciones de nuestros hijos, la belleza que hemos traído a mundos muertos. Lo enviaremos todo, en cada frecuencia que conocemos, hacia las partes del espacio que nunca hemos explorado. ¿Y si nadie responde? Seppi miró los rostros de su gente, sus rasgos de cristal brillando con una tenue luz interior. Cada uno representaba incontables otros que buscaban esperanza en el consejo. Pensó en los niños escondidos en las cuevas profundas, jóvenes seres de cristal que nunca habían visto la superficie de su propio mundo porque era demasiado peligroso. Si nadie responde, dijo, al menos habremos cantado nuestra canción final con dignidad. El consejo votó. Fue unánime. 3 días después, el gran transmisor en las profundidades del núcleo de Resonance Prime cobró vida. Había sido construido siglos atrás, cuando los Katara aún tenían esperanzas de un contacto pacífico con la galaxia. Ahora serviría como su voz en la oscuridad. Seppi se paró frente al transmisor, su cuerpo resonando con la canción que estaba a punto de compartir. Detrás de él, cada Katara en el planeta unió su voz a la suya. La canción comenzó suavemente, una melodía simple que hablaba de formaciones cristalinas creciendo en el espacio vacío, pero se volvió más compleja, entretejiendo pruebas matemáticas de conciencia, grabaciones de risas de niños y las frecuencias armónicas que podían convertir la tierra muerta en jardines. La canción hablaba de mundos donde nada crecía hasta que llegaron los Katara. Hablaba de la alegría que sentían cuando los primeros brotes verdes surgían de la tierra enriquecida. Compartía la música que hacían cuando trabajaban juntos, cuerpos de cristal resonando en perfecta armonía mientras daban forma a todo ecosistema de un planeta. Pero la canción también llevaba su dolor. El miedo en la voz de un niño mientras las naves de la hegemonía quemaban su asentamiento. El silencio que seguía cuando un mundo entero de Katara era aniquilado en un solo día. La soledad de ser los últimos de su especie, mundo tras mundo. La transmisión duró 6 horas. Cuando terminó, Seppi estaba exhausto, su forma de cristal atenuada por el esfuerzo. A su alrededor, su gente estaba igualmente agotada. Habían puesto todo lo que eran en esa canción. Está hecho, anunció a consejo. Ahora, a esperar. El mensaje se lanzó al espacio a la velocidad de la luz, transportado por frecuencias cuánticas que podían atravesar vastas distancias. Tardaría meses o años en llegar a las regiones inexploradas de la galaxia. Para entonces, el comandante de Guerra Time probablemente los habría encontrado. Pero en algún lugar, en la oscuridad entre las estrellas, la canción de los Katara viajaba, llevando consigo la esperanza de una especie moribunda y la belleza que habían compartido con una galaxia que ya no los quería. Seppi regresó a su aguja de cristal para observar las estrellas. Mañana comenzaría a preparar sus defensas. No se adentrarían silenciosamente en la extinción. Pero esta noche escuchó el eco de su canción desvaneciéndose en el vacío y se preguntó si alguien, en algún lugar, estaba escuchando. La capitana Elena Vázquez estaba revisando cartas estelares cuando llegó el mensaje. El puente de la U.S. Prometheus estaba en silencio, de esa manera que solo el espacio profundo puede lograr. Llevaban 3 meses fuera de la Tierra, explorando una región que las naves humanas nunca antes habían alcanzado. Era un trabajo peligroso, pero alguien tenía que cartografiar las partes desconocidas de la galaxia si la humanidad quería encontrar su lugar entre las estrellas. Capitana, llamó la teniente Sarah Chen desde la estación de comunicaciones. Estoy captando algo extraño. Elena levantó la vista de sus cartas. Defina extraño, teniente. Es una transmisión, pero no se parece a nada en nuestras bases de datos. La señal es increíblemente compleja, casi como... Sarah hizo una pausa, frunciendo el ceño ante sus instrumentos. Como música, pero con estructuras matemáticas incrustadas en ella. Póngala por los altavoces principales. El puente se llenó de un sonido como nada que la tripulación hubiera oído jamás. Comenzó como una melodía simple, hermosa e inquietante, pero a medida que continuaba, comenzaron a surgir capas de complejidad.
Fórmulas matemáticas se entretejían en las armonías. Patrones visuales parpadeaban en las pantallas mientras la computadora de la nave intentaba dar sentido a los datos. «Dios mío», susurró el doctor James Park, el oficial científico de la nave. «Esto no es solo música. Es un lenguaje, una prueba matemática de la conciencia». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Está diciendo que esto proviene de una especie inteligente? No solo inteligente, capitana. Esta es la forma de comunicación más sofisticada que he visto jamás. Quienquiera que haya enviado esto está tratando de demostrar que está vivo, que piensa, siente y crea. La canción continuó durante horas. La tripulación escuchó fascinada mientras contaba una historia sin palabras. Oyeron la alegría de la creación, la construcción de cosas hermosas en el espacio vacío. Sintieron la tristeza de la pérdida, el miedo a la extinción, y a través de todo ello corría un hilo de esperanza desesperada. ¿De dónde vino esto?, preguntó Elena. Sara trabajaba en su consola. La señal se originó en un sistema a unos 300 años luz de aquí. Los locales lo llaman... Espera, déjame pasarlo por la matriz de traducción. Hizo una pausa. Resonance Prime. ¿Hay otras naves en esa área? Según nuestros sensores de largo alcance, hay una actividad militar significativa en esa dirección. Múltiples flotas moviéndose hacia la fuente de la transmisión. Elena tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia humana. Ponga rumbo a Resonance Prime. Velocidad máxima. Capitana, dijo el doctor Park con cuidado, no sabemos a qué nos enfrentamos. Esas podrían ser fuerzas hostiles. Doctor, esa transmisión fue un grito de auxilio. La súplica más hermosa y desesperada que he oído jamás. Si hay una especie inteligente ahí fuera enfrentándose a la extinción, necesitamos saberlo. El Prometheus cambió de rumbo, sus motores empujando la nave más rápido de lo que nunca había viajado. Mientras corrían por el espacio, el equipo de comunicaciones trabajaba para decodificar más el mensaje alienígena. Lo que encontraron le dolió el corazón a Elena. La especie se autodenominaba los Cátara. Eran formas de vida basadas en cristal que una vez habían ayudado a terraformar mundos muertos por toda la galaxia, pero durante siglos habían sido cazados por algo llamado la coalición Hegemony. La mayoría de su gente ya estaba muerta. Los supervivientes se escondían en Resonance Prime, esperando el ataque final. «Son jardineros», dijo la teniente Chen, su voz llena de asombro mientras estudiaba los archivos decodificados. «Mire estos escaneos biológicos. Donde quiera que van, mejoran el medio ambiente, limpian el aire, enriquecen el suelo, ayudan a las plantas a crecer. No son conquistadores ni parásitos, son sanadores. Entonces, ¿por qué alguien está tratando de exterminarlos?», preguntó Elena. Según estos datos, la Hegemony cree que la vida basada en el cristal es antinatural. Piensan que la vida orgánica es la única vida real en la galaxia. Elena miró el campo de estrellas frente a ellos. En algún lugar, una especie entera estaba a punto de ser asesinada por prejuicios. Le recordaba los capítulos más oscuros de la historia humana, cuando la gente había sido asesinada simplemente por ser diferente. «¿Cuánto falta para que lleguemos a Resonance Prime?» 18 días a la velocidad actual, respondió el navegante. «Fuercen más los motores. Quiero llegar en 15. El Prometheus corría por el espacio, llevando la primera misión diplomática de la humanidad a una especie alienígena. Pero mientras viajaban, les llegaron noticias más inquietantes. Los sensores de largo alcance de la Tierra habían detectado la flota de la Hegemony dirigiéndose a Resonance Prime. Era masiva. Cientos de naves moviéndose en perfecta formación. Elena envió un mensaje a la Tierra explicando la situación. La respuesta llegó una semana después, y no fue alentadora. Los políticos estaban divididos. Algunos querían evitar cualquier contacto con la civilización galáctica hasta que la humanidad fuera más fuerte. Otros veían una oportunidad para que la humanidad se diera a conocer como una potencia importante. «Estamos solos aquí fuera», dijo Elena a su personal superior. «La Tierra no enviará refuerzos, pero tampoco nos ordenan volver a casa. La decisión es nuestra». «¿Qué decisión?», preguntó el doctor Park. «Si nos involucramos en la guerra de otros». La pregunta atormentó a Elena durante el resto del viaje. ¿Qué derecho tenía la humanidad a interferir? Eran recién llegados a la galaxia, apenas capaces de viajar entre estrellas. La Hegemony probablemente tenía armas que podrían destruir toda la flota de la Tierra. Pero cada vez que dudaba, recordaba la canción,
La belleza matemática de la comunicación de los Hatara, la esperanza desesperada en su transmisión final, es saber que una especie entera de sanadores de mundos estaba a punto de desaparecer para siempre. El Prometheus salió del viaje superlumínico en el borde del sistema Resonance Prime. Lo que Elena vio allí hizo que su estómago se contrajera de ira. Las naves exploradoras de la Hegemony ya estaban en el sistema, rodeando el planeta como depredadores. Sus cascos eran oscuros y angulosos, diseñados para intimidar. Puertos de armas erizaban sus costados. No eran naves de exploración ni de transporte. Estaban construidas con un solo propósito: matar. Capitana, llamó el operador de sensores. Estoy detectando formaciones masivas de cristal en la superficie del planeta. Y hay naves ahí abajo tratando de esconderse en los cañones de cristal. Naves Katara. Creo que sí. Son hermosas, capitana, como esculturas voladoras. Elena activó las cámaras externas de la nave y se quedó sin aliento. Las naves Katara eran obras de arte, sus cascos de cristal capturando y reflejando la luz de la estrella del sistema. Parecían frágiles en comparación con la eficiencia brutal de las naves de guerra de la Hegemony, pero había algo magnífico en ellas. Transmisión entrante, informó Sara. Es del planeta. Conéctela. La voz que llenó el puente era como campanas de viento en una brisa suave. Incluso a través de la matriz de traducción, llevaba armónicos que hicieron que el corazón de Elena se acelerara. Nave desconocida. Aquí el anciano Seppi del Consejo Katara. El diseño de su nave no nos resulta familiar. Por favor, identifíquense e indiquen sus intenciones. Elena respiró hondo. Este era el momento. El primer contacto de la humanidad con una civilización alienígena. Sus siguientes palabras serían recordadas para siempre. Anciano Seppi, soy la capitana Elena Vázquez de la nave de la Tierra Unida Prometheus. Recibimos su transmisión y vinimos a ofrecer la ayuda que podamos. El silencio que siguió duró tanto que Elena se preguntó si la comunicación se había cortado. Cuando Seppi habló de nuevo, su voz estaba llena de algo que Elena nunca antes había oído de un alienígena. Esperanza. Ustedes vinieron. Después de recibir nuestro mensaje, eligieron venir aquí. Sí, anciano. Escuchamos su canción y no pudimos ignorarla. Pero deben saber de la flota Hegemony. Estarán aquí pronto. ¿Por qué arriesgarían su nave y su tripulación por extraños? Elena miró a la tripulación de su puente. Cada rostro mostraba la misma determinación que ella sentía. Porque la extinción está mal, anciano Seppi. Porque la belleza debe ser protegida, no destruida. Porque alguien tiene que trazar la línea. Como si fueran convocadas por sus palabras, las naves de la Hegemony en el sistema comenzaron a moverse hacia Prometheus. Elena las vio acercarse y tomó la decisión que definiría el lugar de la humanidad en la galaxia. Aquí la capitana Vázquez a todas las naves de la Hegemony. No dañarán a los Katara mientras estemos aquí. La respuesta llegó de inmediato, fría y arrogante. Primitivos desconocidos. Retírense de inmediato o enfréntense a la destrucción. La plaga de cristal termina aquí. Elena sonrió sombríamente. Entonces tendrán que pasar primero por nosotros. La primera batalla duró minutos, pero sus efectos se sentirían durante siglos. Elena observó a las naves de la Hegemonía acercarse con la fría eficiencia de los depredadores. Eran 12 contra su única nave, cada una más grande y mejor armada que Prometheus. Según cualquier medida razonable, esto debería haber sido una masacre, pero los humanos nunca habían sido particularmente razonables. Toda la tripulación, a puestos de combate, anunció Elena. Esto no es un simulacro. Estamos a punto de enfrentarnos a fuerzas hostiles en defensa de una especie aliada. El Prometheus era una nave de exploración, no una de guerra. Pero los ingenieros humanos habían aprendido hace mucho tiempo que cualquier nave que viajara sola en el espacio profundo necesitaba poder defenderse. Las armas de la nave se activaron con un zumbido que Elena sintió en los huesos. Transmisión entrante de la nave líder de la Hegemony, informó Sara. Conéctela. El rostro que apareció en la pantalla principal era reptiliano, con fríos ojos amarillos y dientes como cristales rotos. La criatura vestía el uniforme de un comandante de guerra de la Hegemony, su pecho cubierto de medallas y condecoraciones. Soy el comandante de guerra Tain de la coalición Hegemony, dijo el alienígena, su voz como piedras moliéndose. Retírense de inmediato o serán destruidos como cómplices de la plaga de cristal. Elena dio un paso adelante para que el alienígena pudiera verla claramente. Soy la capitana Elena Vázquez de la nave de la Tierra Unida Prometheus.
No reconocemos su autoridad para cometer genocidio contra los Katara. Retírense. Los ojos de Tyne se entrecerraron. Tierra, no tenemos registro de esta especie. Son primitivos desconocidos interfiriendo en asuntos que escapan a su comprensión. Entonces déjeme simplificarlo para que lo entienda, respondió Elena. Los Katara están bajo protección humana. Cualquier ataque contra ellos es un ataque contra nosotros. La risa de Tyne fue como cristales rompiéndose. Una nave contra toda mi flota. O es usted muy valiente o muy estúpida. ¿Por qué no lo averigua? La transmisión se cortó. Elena se dirigió a su tripulación. Recuerden, no estamos tratando de ganar una batalla convencional. Solo necesitamos ganar tiempo y demostrar que alguien está dispuesto a luchar por los Katara. Las naves de la hegemonía abrieron fuego primero. Sus armas rasgaron el espacio con una precisión mortal. Pero el Prometheus ya no estaba donde esperaban que estuviera. Elena había ordenado una aceleración de emergencia en el momento en que las armas dispararon, usando los motores de exploración de la nave para realizar maniobras que habrían sido imposibles para una nave militar. «Devuelvan el fuego», ordenó Elena. El Prometheus podría no ser una nave de guerra, pero sus armas fueron diseñadas por humanos que entendían que el universo era un lugar peligroso. Rayos de partículas salieron disparados, alcanzando a 2 naves de la hegemonía y haciéndolas girar fuera de formación. «Impactos directos», gritó el oficial de armas. Sus escudos han caído, pero más naves de la hegemonía llegaban cada hora. Elena sabía que no podían seguir así para siempre. Afortunadamente, no tuvieron que luchar solos por mucho tiempo. «Capitana», exclamó Sara. «Estoy recibiendo una transmisión desde el planeta. Los Katara quieren ayudar. Conéctelos». La voz del anciano Seppi llenó el puente, pero ahora era diferente. Más fuerte, más decidida. «Capitana Vázquez, no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras arriesgan sus vidas por nosotros. Puede que seamos pacifistas, pero no estamos indefensos». Elena observó con asombro cómo las naves Katara comenzaban a elevarse desde la superficie del planeta. Se movían de una manera que nunca había visto, fluyendo por el espacio como música viviente. Sus cascos de cristal comenzaron a brillar y, de repente, el espacio alrededor de la flota de la hegemonía se llenó de frecuencias armónicas que hicieron gritar a sus sensores. «¿Qué están haciendo?», preguntó Elena. El doctor Park estudiaba sus instrumentos con los ojos muy abiertos. «Las naves Katara están creando campos de resonancia. Están usando el sonido como arma, pero no para destruir. Están interrumpiendo la electrónica de las naves de la hegemonía». El efecto fue inmediato. Varias naves de la hegemonía comenzaron a inclinarse a medida que sus sistemas de navegación fallaban. Otras vieron sus armas desactivarse mientras la interferencia armónica alteraba sus computadoras de puntería. Pero el comandante de guerra Tyne no se dejaba derrotar fácilmente. Su nave insignia se liberó del campo de resonancia y se dirigió directamente hacia el Prometheus, disparando todas sus armas. «Maniobras evasivas», gritó Elena. La nave se retorció en el espacio, esquivando rayos de energía y salvas de misiles, pero no pudieron esquivarlo todo. Un rayo de partículas los alcanzó en el costado de babor, y Elena sintió que la nave se estremecía bajo el impacto. «Brecha en el casco en la cubierta 7», informó el oficial de control de daños. «Estamos perdiendo atmósfera». Elena apretó los dientes. Estaban superados en armas y número, pero tenían una ventaja que la hegemonía no esperaba: la terquedad humana. Toda la potencia de los motores, ordenó. «Vamos a embestirlos». «Capitana», protestó el doctor Park, «eso es un suicidio. No si lo hacemos bien. Sara, abra un canal a la nave de Tyne». El comandante de guerra reptiliano apareció de nuevo en la pantalla, su rostro crispado de rabia. «No puede ganar, primitiva. Ríndase ahora y haré que su muerte sea rápida». Elena sonrió fríamente. «Tiene razón en una cosa, Tyne. No puedo ganar una batalla convencional, pero no necesito ganar. Solo necesito hacerle entender lo que sucede cuando amenaza algo que a los humanos les importa». Cortó la transmisión y dio la orden. El Prometheus aceleró directamente hacia la nave insignia de Tyne, disparando todas sus armas. La nave de la hegemonía devolvió el fuego, pero Elena lo había calculado perfectamente. Justo antes del impacto, ordenó una reversión de emergencia, usando los motores de la nave para frenar en el último segundo posible. La colisión fue devastadora, pero no fatal. El Prometheus raspó el costado de la nave insignia de la hegemonía, desgarrando su blindaje y destruyendo sus sistemas de armas.
Ambas naves se separaron girando, dañadas pero aún funcionales. «Esto es imposible», gritó Tyne por el comunicador. «Son primitivos. No deberían ser capaces de luchar así». Elena se limpió la sangre de la frente, donde se había golpeado con la consola de mando durante la colisión. «Ese es su problema, Tyne. Cree que ser primitivo significa ser débil. Pero a veces los primitivos son los que están dispuestos a hacer lo que otros no harán». La batalla continuó durante 3 horas más. Llegaron más naves de la Hegemony, pero también refuerzos de otros sistemas. La noticia de la resistencia de la humanidad se había extendido por las redes de comunicación subespaciales. Especies que se habían mantenido neutrales en la guerra de la Hegemony contra los Katara comenzaban a cuestionar sus posiciones. Los primeros en llegar fueron una pequeña flota de naves del gremio de comerciantes libres. No eran naves militares, pero a sus tripulaciones no les gustaban las tácticas autoritarias de la Hegemony. Aquí el capitán Morrison de la nave mercante Lucky Strike dijo una voz por el comunicador. «Oímos que alguien finalmente se estaba enfrentando a estos matones odiacristales. ¿Les importa si nos unimos a la fiesta?» Elena sonrió. «Bienvenido a la lucha, capitán Morrison». Las naves de los comerciantes no eran gran cosa en una confrontación directa, pero sabían cómo moverse rápido y golpear donde dolía. Empezaron a atacar los buques de suministro y los relés de comunicación de las naves de la Hegemony, obligando a Tyne a dividir sus fuerzas. Luego llegaron naves del colectivo Nebulosa. Sus formas gaseosas los hacían casi imposibles de apuntar y podían atravesar materia sólida a voluntad. Empezaron a aparecer dentro de las naves de la Hegemony, interrumpiendo los sistemas desde el interior. «Esto no tiene precedentes», informó uno de los oficiales de Elena. «Estoy detectando naves de al menos 6 especies diferentes convergiendo en nuestra posición». Elena entendió lo que estaba sucediendo. Durante demasiado tiempo, las especies más pequeñas de la galaxia habían vivido con miedo de potencias como la Hegemony, pero la negativa de la humanidad a retroceder les había demostrado que la resistencia era posible. El comandante de guerra Tyne también comenzaba a darse cuenta. Su perfecta misión de exterminio se estaba convirtiendo en un desastre de relaciones públicas. La galaxia estaba observando, y por primera vez estaban viendo a la Hegemony como los agresores que realmente eran. «Todas las naves», transmitió Tyne en todas las frecuencias. «Retírense a una distancia mínima segura. Completaremos nuestra misión cuando estos primitivos entrometidos se hayan ido», pero Elena no tenía intención de irse. Y tampoco, aparentemente, la creciente flota de aliados que rodeaba Resonance Prime. Aquí la capitana Vázquez al comandante de guerra Tyne transmitió en la misma frecuencia. «No vamos a ninguna parte. Si quiere cometer un genocidio, tendrá que hacerlo frente a toda la galaxia». Elena miró su puente dañado por la batalla y sonrió. Habían hecho algo imposible. Una sola nave humana había convertido una masacre en un punto muerto, pero sabía que esto era solo el principio. En algún lugar, Tyne estaba pidiendo refuerzos. Pronto, la verdadera batalla comenzaría. La flota principal de la Hegemony llegó como una tormenta de muerte y metal. Elena estaba en el puente de Prometheus, observando cómo cientos de naves de guerra salían del viaje superlumínico alrededor de Resonance Prime. La flota se extendía por el espacio como una constelación en movimiento, cada nave erizada con suficiente potencia de fuego para resquebrajar la corteza de un planeta. «Recuento final, capitana», informó el oficial de sensores, su voz tensa por el estrés. 37 naves de la Hegemony, de todas las clases, desde destructores hasta acorazados. Elena asintió sombríamente. Contra esta armada, tenían 47 naves de varios tamaños y capacidades. La mayoría eran naves civiles que habían respondido a la llamada de ayuda de la humanidad. Las probabilidades eran desesperadas según cualquier medida razonable, pero los humanos habían dejado de ser razonables en el momento en que decidieron proteger a una especie que nunca habían conocido. «Transmisión entrante», anunció Sara. «Es el comandante de guerra Tyne. Conéctelo». El rostro reptiliano de Tyne llenó la pantalla, pero esta vez se veía diferente. Menos arrogante, más cansado. Las últimas semanas de lucha habían pasado factura al comandante de la Hegemony. «Capitana Vázquez», dijo, su voz con un matiz de respeto que no había estado allí antes. «Han luchado bien para ser primitivos, pero esto se acaba ahora. Les ofrezco una última oportunidad para retirarse con honor». Elena miró a la tripulación de su puente. Estaban maltrechos y exhaustos, su nave mantenida unida por reparaciones de emergencia y determinación.
pero ninguno de ellos mostraba signos de retroceder. Ya sabe cuál es mi respuesta, Tyne. El comandante de guerra asintió lentamente. Entonces morirá con la plaga de cristal. Su especie será recordada como valientes tontos que murieron por nada. Tal vez, respondió Elena, pero al menos seremos recordados por defender lo que es correcto. La imagen de Tyne desapareció de la pantalla. Elena se giró para dirigirse a su tripulación y a la creciente flota de aliados que los rodeaba. A todas las naves, aquí la capitana Vázquez. Hoy nos enfrentamos a probabilidades abrumadoras. La mayoría de nosotros no sobrevivirá a las próximas horas, pero lo que hagamos aquí resonará en toda la galaxia por generaciones. Hoy, demostraremos al universo que el genocidio termina cuando la gente buena se niega a quedarse al margen. La respuesta llegó de docenas de naves, de docenas de especies, todas unidas en su determinación de proteger a los Katara. Aquí el capitán Morrison del Lucky Strike. Estamos con usted hasta el final, capitana. Nave Cloudance de Colectivo Nebulosa, a la espera. Naves del gremio de comerciantes libres, listas para la batalla. Incluso algunas naves de las principales potencias habían llegado. Sus tripulaciones se habían amotinado contra las órdenes de sus gobiernos de permanecer neutrales. Elena observó con orgullo cómo la heterogénea flota se formaba alrededor de Resonance Prime. La batalla comenzó con un asalto coordinado de la Hegemony en todos los frentes. Rayos de energía y salvas de misiles llenaron el espacio como fuegos artificiales mortales. La flota aliada, más pequeña, luchó con coraje desesperado, usando todos los trucos que se les ocurrieron para sobrevivir contra probabilidades imposibles. Las naves Katara cantaban mientras luchaban, sus armónicos creando campos de resonancia que confundían los sensores enemigos e interrumpían los sistemas de armas. Pero seguían siendo pacifistas de corazón, reacios a quitar la vida, incluso en defensa propia. La mayoría de sus ataques estaban diseñados para incapacitar en lugar de destruir. Elena observó a una joven piloto Katara llamada Harmony realizar milagros en su casa de cristal. La nave se movía como música líquida, fluyendo alrededor del fuego enemigo mientras sus armas armónicas inutilizaban escuadrones enteros de naves de la Hegemony. Pero la Hegemony tenía los números, y los números cuentan en el combate espacial. Una por una, las naves aliadas comenzaron a caer. La nave mercante Wandering Star explotó en un estallido de luz. La nave Dreamwalker del Colectivo Nebulosa fue destrozada por fuego concentrado. Estamos perdiendo demasiadas naves, informó el oficial táctico. Elena apretó los dientes. Necesitaban algo para cambiar el impulso de la batalla. Fue entonces cuando vio la nave de Harmonite dirigiéndose a toda velocidad hacia la nave insignia de la Hegemony, con todas las armas disparando. ¿Qué está haciendo?, susurró Elena. La voz del anciano Seppi llegó por el comunicador, llena de una tristeza desesperada. Harmony, no, vuelve. Pero la joven piloto Katara había tomado su decisión. Su nave aceleró hacia el masivo acorazado de Tyne, su casco de cristal comenzando a brillar con una luz interior. Está sobrecargando su núcleo de resonancia, dijo el Dr. Park con horror. La retroalimentación armónica. La nave de Harmony explotó en un estallido de puro sonido y luz. La onda de resonancia que surgió de su sacrificio se extendió por el campo de batalla como ondas en un estanque. Cuando golpeó las naves de la Hegemony, sus sistemas electrónicos fallaron en masa. Docenas de naves se apagaron, sus armas desactivadas y sus motores muertos. Pero el costo fue terrible. Elena sintió la muerte de la joven Katara como un golpe físico. En toda la galaxia, cada miembro de su especie lo sintió también. Su canto de luto se elevó desde Resonance Prime y se extendió por el espacio, llevado por frecuencias cuánticas que llegaron a sistemas estelares distantes. Por primera vez, las especies de toda la galaxia realmente escucharon a los Katara, no como monstruos alienígenas o abominaciones antinaturales, sino como seres vivos capaces de amor, sacrificio y una belleza increíble. La canción llegó al mundo natal de la Asamblea Acuática, donde los delegados debatían si intervenir. Tocó las mentes colmena de la Confederación Insectoide, que entendían el sacrificio colectivo mejor que cualquier otra especie. Incluso llegó a algunos de los mundos exteriores del Imperio Soriano, donde las generaciones más jóvenes habían comenzado a cuestionar los prejuicios de sus mayores. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Las naves comenzaron a salir del viaje superlumínico alrededor de Resonance Prime. No docenas esta vez, sino cientos. Las masivas bionaves de la Asamblea Acuática emergieron del subespacio como islas vivientes.
Flotas enjambre de insectoides se materializaron en perfecta formación. Incluso aparecieron algunas naves con los colores orianos. Sus tripulaciones habían elegido la conciencia sobre las órdenes. El comandante de guerra Tyne vio cómo su perfecta misión de exterminio colapsaba en el caos. La galaxia se alzaba contra él, y todo por culpa de una especie primitiva que se negó a ocuparse de sus propios asuntos. Todas las naves, transmitió a su flota. Preparen ataque de embestida contra el planeta. Si no podemos destruirlos limpiamente, resquebrajaremos un mundo y acabaremos con esto para siempre. Helena se dio cuenta de lo que pretendía hacer. Todas las naves, protejan el planeta. No dejen que pasen. La fase final de la batalla fue la más desesperada. Las naves de la hegemonía, sus tripulaciones impulsadas por un odio fanático, se lanzaron contra el planeta en ataques suicidas. Naves aliadas se sacrificaron para detenerlos. Tripulaciones de una docena de especies murieron juntas para proteger un mundo que nunca habían visto. El primer ataque de embestida fue detenido por un convoy del gremio de comerciantes libres que se posicionó directamente en la trayectoria del atacante. La colisión destruyó a ambos bandos, pero salvó a Resonance Prime. La segunda oleada fue interceptada por naves del colectivo Nebulosa, que fluyeron hacia la trayectoria de los atacantes, sus formas gaseosas absorbiendo el impacto y disipando la energía cinética. Pero Tyne en persona lideró el tercer ataque, conduciendo su masiva nave insignia directamente hacia la superficie del planeta. Helena observó con horror cómo la enorme nave se abría paso a través de la línea defensiva, su casco brillando por la fricción atmosférica, mientras comenzaba su descenso final. «Va a golpear las formaciones de cristal», dijo el Dr. Park. La retroalimentación de resonancia podría hacer añicos todo el continente. Helena tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Toda la potencia a los motores. Vamos tras él. El Prometheus se zambulló en la atmósfera del planeta, persiguiendo la nave insignia de Tyne mientras caía hacia las ciudades de cristal de abajo. Helena podía ver los asentamientos Katara a través de los visores, hermosas formaciones de cristal viviente que habían tardado siglos en crecer. «Velocidad de embestida», ordenó. «Capitana, no sobreviviremos al impacto», advirtió Sara. Tampoco él. Pero en el último momento, sucedió algo inesperado. Las formaciones de cristal de abajo comenzaron a cantar, sus armónicos ascendiendo a través de la atmósfera para tocar ambas naves en caída. Los campos de resonancia que rodearon al Prometheus ralentizaron su descenso, mientras que la nave de Tyne fue atrapada en una red armónica que la mantuvo suspendida justo sobre la superficie. Helena se encontró cara a cara con Tyne en el espacio entre sus naves. Ambas naves, inmóviles por el canto Katara. «Nos ha condenado a todos», gruñó Tyne. «La plaga de cristal se extenderá de nuevo, y la galaxia arderá». Helena miró hacia las ciudades de cristal de abajo, donde los niños Katara salían de sus escondites para cantar con sus padres. Sus voces combinadas crearon armonías tan hermosas que las lágrimas corrieron por su rostro. «Míralos», Tyne dijo suavemente. «Míralos de verdad. ¿Cómo puedes llamar plaga a algo tan hermoso?» Por un instante, la expresión de comandante de guerra Tyne se suavizó, pero luego su odio se reafirmó. En lugar de enfrentar la derrota, activó la secuencia de autodestrucción de su nave. La explosión destrozó ambas naves, pero el canto de los Katara contuvo incluso esa destrucción, canalizando la energía inofensivamente hacia el espacio. Helena sintió que caía, pero las voces de cristal la atraparon también, bajándola suavemente a la superficie de su mundo. Se encontró de pie en un jardín que desafiaba toda descripción, donde árboles de cristal cantaban nanas a flores hechas de luz viviente. El anciano Seppi se le acercó, su antigua forma brillando de gratitud. «Capitana Vázquez», dijo, su voz como campanas de viento en una brisa suave. «Su sacrificio nos salvó a todos». Helena miró al cielo, donde la batalla finalmente terminaba. Las naves de la hegemonía se rendían o huían, su voluntad de luchar rota por la muerte de su comandante y la oposición unida de la galaxia. «No», respondió ella, viendo a los niños Katara jugar entre las flores cantoras. «Se salvaron ustedes mismos. Nosotros solo les dimos la oportunidad de hacerlo». 5 años después, la doctora Sara Chen se encontraba frente a un aula como ninguna otra en la historia humana. Los estudiantes que la miraban provenían de docenas de mundos diferentes. Había jóvenes humanos con ojos brillantes y curiosos. Niños Katara cuyas formas de cristal tintinaban suavemente cuando se movían. Seres acuáticos en trajes ambientales que burbujeaban con agua oxigenada.
Incluso algunos jóvenes sorianos cuyos padres los habían enviado a aprender sobre la especie que había cambiado la galaxia. Hoy, dijo Sara, mirando los diversos rostros ante ella, vamos a hablar sobre la batalla de Resonance Prime y cómo cambió todo lo que creíamos saber sobre la civilización galáctica. Una joven humana levantó la mano. Doctora, Shen, ¿por qué se involucró la humanidad? Ni siquiera sabíamos que los Katara existían antes de ese día. Sara sonrió. Era la misma pregunta que se había estado haciendo durante 5 años. Esa es una excelente pregunta, María. ¿Quién puede decirme lo que sabe sobre los eventos que llevaron a la batalla? Un estudiante Katara llamado Coures habló, su voz creando suaves armónicos que hacían vibrar el aire. Mi abuelo estuvo allí. Dice que la capitana Vázquez escuchó nuestra canción final y eligió responderla, aunque su propio pueblo estaba dividido sobre qué hacer. Así es, asintió Sara. Pero es más profundo que eso. La batalla de Resonance Prime no fue solo para salvar a una especie. Se trataba del tipo de galaxia en la que queríamos vivir. Sara activó la pantalla holográfica del aula, mostrando el mapa estelar tal como existía antes de la batalla. Durante miles de años, la civilización galáctica fue controlada por unas pocas potencias principales. La coalición Hegemony, el Imperio Soriano, la Confederación Colmena. Ellos decidían quién vivía y quién moría, qué especies eran dignas de protección y cuáles eran demasiado diferentes para ser toleradas. La pantalla cambió, mostrando los fragmentos dispersos de Resonance Prime flotando en el espacio. Pero en lugar de parecer escombros, las formaciones de cristal brillaban con una luz suave y hermosa. Cuando el comandante de guerra Tyne intentó destruir Resonance Prime embistiéndolo con su nave insignia, pensó que estaba acabando con los Katara para siempre. En cambio, les dio algo que nunca habían tenido antes, una voz que podía llegar a todos los rincones de la galaxia. Una estudiante acuática gorgoteó una pregunta a través de su casco lleno de agua. El dispositivo de traducción de Sara la convirtió en un español perfecto. ¿Cómo sobrevivieron los cristales destrozados en el espacio? Los Katara no necesitan aire ni agua como la mayoría de nosotros, explicó Sara. Obtienen energía de las vibraciones, de las frecuencias cuánticas que existen en todas partes del espacio. Cuando Resonance Prime fue dañado, en lugar de morir, las formaciones de cristal comenzaron a cantar más fuerte que nunca. Sus armónicos se extendieron por la galaxia. Por primera vez, todos pudieron escuchar lo que la hegemonía estaba tratando de destruir. Y Vota, una joven estudiante soriana, con sus escamas aún brillantes de juventud, habló. Mis padres dicen que las viejas costumbres eran mejores, que cada especie debería quedarse con los de su propia clase. Sara ya había oído esto antes. El cambio era difícil, especialmente para las especies que habían dominado la galaxia durante milenios. ¿Y tú qué piensas, Ivota? ¿Has aprendido algo aquí que no podrías haber aprendido en tu mundo natal? La joven soriana miró a sus compañeros de clase, y luego de nuevo a Sara. He aprendido que los cantores de cristal hacen la música más hermosa cuando trabajan con especies que respiran, que los humanos cuentan historias que hacen que las crestas de mi cabeza hormigueen, y que los danzarines del agua pueden resolver problemas matemáticos más rápido que nuestras mejores computadoras. Exacto, dijo Sara cálidamente. La diversidad nos hace más fuertes. Eso es lo que la capitana Vázquez entendió cuando eligió proteger a los Katara. No solo estaba salvando una especie, estaba defendiendo el principio de que ser diferente no significa ser peligroso. El aula quedó en silencio mientras Sara mostraba la siguiente parte de su presentación. Mostraba el mapa galáctico actual, con rutas comerciales que conectaban cientos de mundos y especies trabajando juntas en proyectos que habrían sido imposibles antes. La batalla de Resonance Prime puso fin al control de la coalición Hegemony sobre la civilización galáctica. Pero, lo que es más importante, comenzó algo nuevo. Los acuerdos terrestres establecieron el principio de que toda especie inteligente tiene derecho a existir, sin importar cuán diferente sea. María levantó la mano de nuevo. Doctora, Shen, usted estuvo allí, ¿verdad? En el Prometheus. Sara asintió. Yo era la oficial de comunicaciones que detectó por primera vez la transmisión de los Katara. Estaba en el puente cuando la capitana Vázquez tomó la decisión que cambió la historia. ¿Cómo fue? Preguntó Coures, sus armónicos transmitiendo curiosidad y asombro. Sara cerró los ojos, recordando. Aterrador y emocionante. Sabíamos que probablemente íbamos a morir, pero también sabíamos que estábamos haciendo algo importante, algo que importaba. ¿Tenía miedo? Preguntó la estudiante acuática. Totalmente.
Pero a veces, hacer lo correcto significa tener miedo y hacerlo de todos modos. Sara mostró la parte final de su presentación. Imágenes de la estación Nueva Armonía, la primera comunidad verdaderamente integrada en la historia galáctica. Humanos, Katara y docenas de otras especies vivían y trabajaban juntos en una estación espacial que orbitaba el reconstruido Resonance Prime. Los fragmentos del planeta original se convirtieron en las semillas para nuevos asentamientos Katara por toda la galaxia. Pero esta vez no estaban solos. Los humanos proporcionaban protección y transporte. Otras especies contribuían con tecnología y recursos. Los Katara compartían sus habilidades para dar forma a mundos con todos. La pantalla mostraba imágenes del antes y el después de mundos muertos que habían sido transformados en jardines. Planetas estériles donde nada podía crecer se habían convertido en mundos paradisíacos donde docenas de especies podían prosperar juntas. Hoy en día, hay más de 300 colonias conjuntas donde diferentes especies trabajan juntas para terraformar nuevos mundos. La galaxia tiene más planetas habitables ahora que en cualquier otro momento de la historia registrada. Un niño humano pequeño levantó la mano. Doctora, Shen, ¿volveremos a encontrarnos con la Hegemony? Sara consideró la pregunta cuidadosamente. La coalición Hegemony se disolvió después de la batalla, pero las ideas que los impulsaban no han desaparecido por completo. Todavía hay quienes creen que ser diferente es peligroso, que la galaxia estaría más segura si todos se mantuvieran separados. Miró a su diversa clase. Por eso lugares como este son tan importantes. Cada vez que las especies trabajan juntas, cada vez que elegimos la cooperación sobre el conflicto, demostramos que la hegemonía estaba equivocada. Cuando terminó la clase, Sara observó a sus estudiantes salir juntos. Los niños humanos caminaban junto a seres de cristal cuyas voces creaban hermosas armonías. Jóvenes acuáticos en sus tanques móviles charlaban con jóvenes orianos sobre sus deberes. Era una escena que habría sido imposible antes de la batalla de Resonance Prime. Después de que la sala se vació, Sara se dirigió a la plataforma de observación que daba a la estación Nueva Armonía. La masiva estructura se extendía por kilómetros en todas direcciones, sus diferentes secciones diseñadas para acomodar las necesidades de varias especies. En su corazón había un jardín de cristal cuidado por los Katara, donde sus canciones ayudaban a mantener la atmósfera y la gravedad de la estación. ¿Todavía dan el discurso sobre los viejos tiempos?, dijo una voz familiar detrás de ella. Sara se giró para ver a Elena Vázquez acercándose. La ex capitana de nave estelar ahora servía como directora de la estación, coordinando los esfuerzos de cientos de especies que trabajaban juntas. Alguien tiene que asegurarse de que recuerden, respondió Sara. Los niños que crecen aquí piensan que esto es normal. No entienden lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Elena se unió a ella en la ventana de observación. Debajo de ellos, los jardines de Nueva Armonía brillaban con formaciones de cristal que cantaban suavemente en la brisa artificial. Niños humanos jugaban entre los árboles de cristal, mientras jóvenes Katara les enseñaban los conceptos básicos de la comunicación armónica. Quizás eso sea bueno, dijo Elena en voz baja. Quizás el hecho de que piensen que la cooperación es normal significa que ya hemos ganado. Sara sonrió. ¿Sabes? He estado pensando en esa transmisión final del anciano Seppi, la que recibimos justo antes de que terminara la batalla. ¿Qué pasa con ella? Dijo algo que nunca olvidé. Dijo que la humanidad no salvó a los Katara. Solo le recordamos a la galaxia cómo escuchar. Elena asintió. La música siempre estuvo ahí. La belleza, el potencial de algo mejor. Nosotros solo ayudamos a subir el volumen. Mientras observaban, un grupo de estudiantes de la clase de Sara apareció en el jardín de abajo. Habían formado un círculo alrededor de un joven Katara que les estaba enseñando una de las canciones tradicionales. Voces humanas se unieron a los armónicos de cristal, creando algo nuevo y hermoso que ninguna de las dos especies podría haber hecho sola. ¿Sabes cuál es la mejor parte?, dijo Sara. ¿Cuál? Esto es solo el principio. Estos niños crecerán pensando que la cooperación entre especies es normal. Construirán cosas que ni siquiera podemos imaginar. La galaxia dentro de 50 años será aún más asombrosa de lo que tenemos hoy. Elena sonrió. La almirante Chen siempre decía lo mismo. Sara se rió. La almirante Chen era una mujer sabia. Todavía no puedo creer que la ascendieran a jefa de asuntos galácticos. Se lo ganó. Establecer la primera flota integrada no fue fácil, pero alguien tenía que demostrar que diferentes especies podían luchar juntas tan bien como podían construir juntas. Se quedaron en un cómodo silencio, observando a los niños de abajo.
El joven Katara terminó su canción, y los niños humanos aplaudieron con entusiasmo. La forma del ser de cristal brilló más intensamente de placer, su felicidad creando pequeños tintineos en el aire. «Elena», dijo Sara de repente, «¿alguna vez te preguntas qué habría pasado si no hubiéramos recibido esa transmisión? ¿Si los Katara nunca hubieran enviado su canción final?» Elena consideró la pregunta. «Creo que alguien más lo habría»,